Conectas Podcast. El conflicto armado en Colombia hizo crisis en el Catatumbo. Se trata de una región fronteriza con Venezuela, donde en las últimas semanas violentos enfrentamientos dejaron casi 100 muertos y miles de desplazados. Ese drama humanitario pone bajo la lupa las relaciones entre los gobiernos de Colombia y Venezuela. Esta semana en Tenemos que Hablar, Petro y Maduro bajo la sombra del ELN. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que Hablar, El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. La nueva espiral de violencia desatada por la guerrilla del ELN contra las disidencias de las extintas FARC revive el horror de miles de personas ante el espejismo de la paz total que propone el gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué pasa en el Catatumbo y qué está en juego en esa región de Colombia? Para hablar sobre este tema está con nosotros Fabiola Chambi, editora de Conectas. Bienvenida, Fabiola. Hola Mauricio, qué bueno estar nuevamente en este podcast y para hablar de un tema que, como dices, importa, porque hay una fuerte connotación social e histórica, pero especialmente una relación bilateral con varios matices. Primero habría que explicar que el Ejército de Liberación Nacional, es decir, el ELN, es uno de los grupos guerrilleros más antiguos del país y se ha resistido una y otra vez a firmar la paz con el Estado colombiano. Hoy intenta arrebatar el control de Catatumbo a las disidencias de las FARC, que se llaman así porque no aceptaron la desmovilización pactada con el gobierno de Juan Manuel Santos en 2016. Pero Fabiola, cuéntale a la audiencia cómo se desató este nuevo episodio de violencia. El 16 de enero se registraron múltiples enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33, una de las disidencias de las FARC con las que se disputa el control territorial. Los relatos desde la zona reflejan el horror y desesperación de la gente evadiendo las balas, algunos escondidos en sus casas y otros escapando en medio de los cadáveres. La noche anterior, una pareja y un bebé fueron tiroteados por hombres que circulaban en motos por las calles de Tibú, un municipio del departamento del norte de Santander, y pues hasta ahora no se ha podido pacificar la zona. Y la dimensión del problema es enorme. Sí, las cifras varían según quien las reporte, pero estamos hablando de números alarmantes. Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, habría casi 100 muertos y más de 52,000 desplazados. Y claro, tomando en cuenta las características del conflicto, hay un subregistro que no se puede ignorar. Además, recordemos que la región ha sido por muchos años un epicentro del contrabando y del narcotráfico, que es la fuente de financiación de esos grupos. Pero en los últimos meses, la frontera con Venezuela se ha convertido en un campo de batalla, mientras el régimen de Maduro juega un papel ambiguo en la crisis. Y en este punto es importante que hablemos de un concepto que nos va a ayudar a entender la complejidad del conflicto. Según investigaciones de Inside Crime, el ELN ha evolucionado hasta convertirse en una guerrilla binacional. Lara Loaiza, investigadora de esta organización, habla sobre algunos aspectos claves en la frontera colombo-venezolana. Las investigaciones de Inside Crime apuntan a la presencia del ELN en varios estados de Venezuela, especialmente a lo largo de la frontera con Colombia, donde hemos visto que se han expandido desde la salida de las FARC del territorio en 2016-2017. Ellos tienen una presencia en casi todos los departamentos colombianos que hacen frontera con Venezuela, y también las investigaciones apuntan a que el grupo tiene una relación simbiótica con el régimen de Nicolás Maduro que les permite operar a sus anchas en Venezuela. De hecho, Inside Crime publicó que el ELN está presente en 8 estados de Venezuela y que de sus 6,000 combatientes, unos 1,000 operan desde el territorio venezolano bajo la vista gorda del gobierno de Maduro. Eso está documentado desde hace tiempo y es un secreto a voces, por lo que resulta curiosa la reunión de hace algunos días entre los ministros de defensa de ambos países para coordinar acciones militares. Uno de los resultados de esas reuniones fue la Operación Relámpago en el Catatumbo, y así lo anunció Nicolás Maduro el 31 de enero. Arrancó la Operación Relámpago del Catatumbo como parte del Escudo Bolivariano 2025 en toda la región fronteriza con nuestra hermana Colombia.
Escudo Bolivariano 2025 con la operación especial Relámpago del Catatumbo, por la paz, por la seguridad. Y la cadena chavista Telesur informó después que los militares venezolanos habían logrado destruir 3 campamentos ilegales justamente de las ex-FARC, es decir, de los enemigos del ELN. No olvidemos que el Catatumbo es una región estratégica para varios negocios ilegales y no solo la cocaína. Exacto, Mauricio, pero también Jorge Mantilla, politólogo, investigador en temas de crimen y seguridad y uno de los expertos más consultados sobre el ELN, refuerza su postura sobre este grupo como ejército binacional. La prioridad que tienen en su agenda ha evolucionado. Ahora están más enfocados en la denominada revolución bolivariana. No significa que estén allí parados con un brazalete y un fusil durmiendo en carpas, sino que han hecho una vida financiera y una vida política en Venezuela. Entonces están integrados en lo que en Venezuela se conoce como el poder popular o el poder comunal. Integran, por ejemplo, los comités locales de abastecimiento, que son los que distribuyen la canasta básica familiar. Son también experimentados ganaderos vinculados, por ejemplo, con el contrabando de carne y de queso de Venezuela hacia Colombia. Controlan gran parte del mercado, por ejemplo, de la gasolina y del combustible en la zona fronteriza. Han emprendido en el negocio del oro, no solamente que esté presente, digamos, geográficamente ubicado de ese lado de la frontera, sino que su agenda está anclada en la realidad y en el territorio venezolano. Lo peor es que Colombia necesita a Venezuela para resolver esta crisis, pero ese régimen juega a 2 bandas. Sobre todo considerando que Petro no ha reconocido oficialmente el triunfo electoral de Nicolás Maduro. Según Jorge Mantilla, esta coordinación para combatir al ELN, es decir, que Colombia le pida ayuda para llevar adelante el operativo, significa un reconocimiento de facto. Y en esta línea escuchamos también a Luis Fernando Niño López, alto consejero para la paz y la reconciliación del Departamento de Norte de Santander. La relación no solo es de protección de parte del Estado venezolano a estos grupos, sino también de apoyo logístico, de apoyo ideológico, de plataformas que le dan vida de largo aliento a estos grupos, que no nos van a permitir realmente lograr la paz en Colombia. Lo que acaba de decir Niño López conduce a una pregunta obligatoria. ¿En qué queda la promesa de la paz total de Petro? En una promesa rota, Mauricio. La crisis de violencia y el drama de los desplazados en el Catatumbo son una bofetada de realidad al presidente Gustavo Petro, que había prometido la paz total. Y bueno, él mismo lo admitió, dijo que fue un fracaso de la nación. Pero por supuesto, en todo esto tiene que ver la tradicional ausencia del Estado en la zona, que es lo que justamente aprovechan los grupos armados. Sí, y los expertos con los que consulté coincidieron en este punto. Además, hay hechos concretos que lo demuestran, como relató Luis Fernando Niño López. Aquí tenemos en Cúcuta 17.000 personas, donde hay aproximadamente 5.000, 4.800 niños y niñas. Lo que esos niños y niñas me están diciendo cuando hacemos los juegos, las rondas, los colores, es rabia, es tristeza y es desesperanza. Muchos de estos niños idolatran a esos grupos armados, porque es lo que han visto. Quieren ser como ellos, cargar armas para defender al pueblo. Entonces podemos construir megacolegios, podemos pavimentar todo el Catatumbo, podemos hacer que cambie la coca, pero si no cambiamos el chip de esos niños que fueron asesinados sus papás hace 20 días y que están desplazados durmiendo en colchonetas aquí en un estadio, pues están con rencor, con odio. Y un niño feliz no es capaz de ser feliz a los demás, pero un niño con odio es capaz de ser un monstruo. Son palabras muy duras, porque reflejan el drama humanitario que viven esas personas que están en el limbo y además deseando regresar a sus tierras lo más pronto posible. Precisamente para entender esta situación nos acompaña hoy Duván Jaimes. Es un periodista del medio de comunicación digital Huichos Informa de Ocaña y la región del Catatumbo. Hola, Duván. Hola, Mauricio y Fabiola. Un gusto saludarlos desde la ciudad de Ocaña, en la subregión del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander. Duván, con estos anuncios de operativos del gobierno y con la violencia activa, ¿en qué están los habitantes del Catatumbo ahora mismo? Históricamente, la región del Catatumbo ha sufrido la manera en que se ha combatido el narcotráfico, porque se ha atacado es al campesino que siembra la hoja de coca.
y muy poco se ha atacado al narcotraficante, al traqueto como le llamamos acá en Colombia, la gente desplazada, muchos están volviendo otra vez a sus territorios. A pesar de esta realidad que viven, ellos han normalizado el vivir entre balas, en vivir entre estas disputas y buscan la manera de salir adelante, de cultivar, de construir paz, de mejorar las condiciones de vida de sus vecinos. Duván, muchas gracias por compartirnos tu testimonio. Gracias a ustedes, Mauricio y Fabiola, por este espacio y por hablar de un tema tan importante como el que está viviendo la subregión del Catatumbo en Colombia. Fabiola, lo que cuenta Duván no nos da muchas esperanzas de que esta situación mejore pronto. Lamentablemente, Mauricio, no podemos ser muy optimistas sobre una solución pronta para la crisis del Catatumbo, pero hay esperanza de la gente y deseos de seguir trabajando en el lugar, en ese sitio que conocen desde siempre, y también muchas historias de superación. Aunque claro, es cierto que miles de familias se quedan fragmentadas a un lado y al otro de la frontera, obligadas a vivir con las secuelas de esta extrema violencia. Y es que allá en Catatumbo se combinan males comunes en varios países de Latinoamérica. Abandono del Estado y falta de oportunidades, todo con el telón de fondo del narcotráfico y su extraordinaria capacidad de corrupción. Muchas gracias, Fabiola. Gracias a ti, Mauricio, y hasta un próximo episodio. Y a quienes nos escucharon, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.